Cristo Jesús, Cordero de Dios, sentado en trono al lado del Padre Eterno, a través de su Santo y Glorioso Espíritu nos siga guardando en su infinito amor. Continuamos con el desarrollo de nuestra investigación sobre el libro de Apocalipsis, en este nuestro audio número 3. En la lección anterior estudiamos el capítulo 1 del 1 al 3 y encontramos que el libro de revelación del griego Apocalipsis indicaba quitar una cubierta, quitar una tapa, quitar un velo, revelar. Dijimos también que esa revelación se la dio el Padre a su Hijo Jesús y éste se la entrega a través de un ángel a su siervo Juan para manifestarle las cosas que sucederían pronto y así se lo contara al resto de los siervos. Ese pronto también explicamos que es un adverbio de tiempo, al igual que cerca, que funciona como adverbio de lugar o de tiempo, y que están colocados para modificar al verbo mismo, dando a entender que los acontecimientos no estarían tan distantes de la época. En el griego, para pronto se utiliza tajos o tachos, y para cerca, engus o engis también puede ser definido, como por ejemplo, la carta a los Hebreos en el capítulo 8, verso 13, asegura que el antiguo pacto estaba próximo a desaparecer y allí utiliza un derivado de engis, lo cual, si le aplicamos alegoría usando 2 de Pedro 3, verso 8, asumiríamos erradamente que aún ese antiguo pacto no ha desaparecido en nuestros tiempos. Ese mismo engis está en Hebreos capítulo 10, verso 25. Donde se les invita a congregarse y tanto más cuando veis que aquel día se acerca o se aproxima. ¿Será literal o simbólico lo que Apocalipsis nos cuenta con ese pronto o ese cerca? En Romanos capítulo 16, verso 20, también encontramos ese tajos o tachos para indicar pronto. Pero en esta ocasión la Reina Valera traduce que el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Y ya no utiliza pronto, sino la expresión breve. Lo cual nos haría preguntarnos, ¿todavía no ha sido aplastado Satanás en nuestros tiempos? Asumiendo que Apocalipsis es la última carta reconocida como inspirada, todas las demás cartas del Nuevo Testamento estarían escritas antes de Apocalipsis. Por lo tanto, cuando Romanos 16 se escribe, todavía no se conocía nada sobre el libro de Apocalipsis. Y es en el capítulo 12 de este libro de Revelación, verso 7 en adelante, donde vamos a encontrar en visión esta profecía donde Satanás sería arrojado del cielo, asegurando dichos versos que sería sacado de allí junto a sus ángeles. Y en el verso 10, una gran voz del cielo diría: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que nos acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Lo cual nos traslada a la historia de Job, capítulo 1 y capítulo 2, donde Satanás estaba en el cielo acusando a Job para que Dios lo arruinara sin causa alguna. ¿Es así en nuestros tiempos? ¿Sigue Satanás realmente en el cielo? Eso solamente lo puede definir la expresión pronto o cerca. Si es simbólica, pudiéramos decir entonces que él todavía nos acusa desde el cielo. Pero si es literal, en nuestros tiempos ya no tendríamos a ese acusador en ese lugar. Observe nuevamente Apocalipsis capítulo 12, verso 10. Una vez arrojado, se dice que habría venido la salvación, el poder y el reino de Dios y la autoridad de su Cristo. Si el pronto es simbólico, diríamos entonces que todavía Cristo no tiene toda la autoridad y todavía ese reino no ha sido establecido. Eso en dado caso de que pronto sea un simbolismo. Pero si lo tomamos literal, ya el diablo no estaría allí acusándonos y el Cristo tendría su reino. Por lo tanto, también nosotros pudiéramos reinar con él. ¿Reina Cristo o estaremos esperando el cumplimiento de ese verso 10? ¿Está realmente la salvación?
Eso solamente lo definirá la manera como decidamos tomar el pronto y el cerca de Apocalipsis. De haber sido arrojado del cielo asumiendo el pronto, tendríamos entonces que Efesios 6:12 no se pudiera aplicar de la misma manera, ya que esta carta fue escrita antes de que la visión de Apocalipsis se consumara, y por lo tanto podemos notar que habían gobernadores de ese siglo específico que está relatando y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, y por lo tanto de haberse consumado el pronto de Apocalipsis no pudiéramos aplicar este verso de la misma manera. Algunos versos nos van a ayudar a comprender estos tiempos cercanos. Uno de ellos lo podemos encontrar en 1 de Corintios capítulo 10 verso 11, donde el apóstol Pablo asegura que habían alcanzado los fines de los siglos. Y nuevamente Hebreos 9:26 nos afirma que Cristo había venido en la consumación de los siglos. Por lo tanto, los acontecimientos que está viviendo la iglesia de ese entonces eran acontecimientos finales, según lo que los versos nos están planteando. Y reforzaría aún más lo que el pronto y el cerca de Apocalipsis nos cuenta. Aún el apóstol Juan, en su primera carta, capítulo 2, verso 18, asegura que ellos estaban viviendo esos últimos tiempos por la presencia de anticristos dentro de ellos. ¿Eran últimos tiempos para la iglesia de ese siglo o puedo asumirlo nuevamente en nuestra era de la misma manera? Eso es digno de ser chequeado. Aún la carta a los Efesios capítulo 2 verso 7 asegura que Dios mostraría en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. ¿A qué siglos venideros se refería? ¿Debía finalizar uno para comenzar ese siglo prometido? ¿Esa consumación de siglos está en nuestro futuro o estaba en el presente de los hermanos del primer siglo? Es importante que usted se haga esas preguntas. Si ese pronto no es literal, entonces las visiones que Apocalipsis nos está contando dentro tampoco estarían consumadas en nuestros tiempos y tal vez el enemigo seguiría con sus ángeles en el cielo. ¿Cree usted en esa teoría? Apocalipsis 21:3 nos regala otra pista y habla de que una voz diría: he aquí el tabernáculo de Dios entre los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Él estará con ellos como su Dios. Si el pronto de Apocalipsis deja de ser literal, este verso tampoco estaría consumado, lo cual nos aleja entonces de ser verdaderamente pueblo de Dios. Y la cita paralela en Ezequiel capítulo 37, versos 26 hasta el 28, tampoco estaría consumada, porque allí justamente hablaba de esa misma cita donde, estando el tabernáculo de Dios entre los hombres, serían reconocidos como pueblo de Dios. ¿Realmente el pronto y el cerca de Apocalipsis era simbólico? De ser así, ese capítulo 21, verso 3, no estaría consumado en nuestros tiempos. El capítulo 22, verso 10, nos dice que a Juan se le indicó no sellar las palabras de la profecía del libro porque el tiempo estaba cerca. Y en dicha cita se vuelve a usar para definir este adverbio engis o engus, que también indica cerca. A diferencia de Daniel capítulo 12, verso 4, que se le dijo al profeta Daniel que sellara el libro porque faltaba tiempo para esa consumación. Es necesario entonces que usted se empiece ya a preguntar, ¿el pronto y el cerca mencionado en Apocalipsis era literal o era simbólico? Espero nos acompañe en el siguiente video. Dios me les guarde.